el audio equivo, ¿no? Si lo pueden leer, no saben. Impresionante. Mucho mejor que lo del juez. La nota fallo es mucho mejor que la del juez. Tiene fundamentalmente, es un padre muy renuente, ¿sí? Lo citaban para hacerse la prueba, no iba, lo citaban, no aparecía, le pedían alimentos, lo notificaban, no aparecía. Entonces, esta conducta de renuencia para demorar el juicio es la que le dio a ese magistrado el fundamento para fijar antes de este código, un avanzado, visionario, antes del código, la fijación de la cuota alimentaria provisoria. Sí, también es importante tratar un poco, antes de terminar, que debe ser que ya no me queda nada. ¿Cuánto me queda? Nada. Bueno, ya se cansada. ¿Quiere que sigamos? Sí, ¿vieron? Tengo razón yo. A la hora y 10, lógicamente desaparece la cabeza. ¿Ya está? Antes dijimos que sí. Bueno, ya dijeron que sí. Cierro con esto, nada más. Reclamación de daños en el Código Civil. El proyecto dice que los daños indemnizables son aquellos que no tienen causa en el matrimonio ni en los deberes de que les manden, sino en la condición de la persona. Se separa el vínculo matrimonial del derecho de daño, es decir, no receptó el código la jurisprudencia de los daños y perjuicios derivados del divorcio, ¿sí? Fundamentalmente porque no hay más causa y fundamentalmente porque hay más deberes matrimoniales a la asistencia. Entonces cercena la posibilidad de reclamar daños y perjuicios derivados del matrimonio o del divorcio. Pero, lo que les decía antes, sí establece la reparación por daño en materia de filiación. Y textualmente, ya receptándolo por la jurisprudencia, establece el daño causado al hijo, ¿sí?, por la falta de reconocimiento es reparable. Ahora, yo me pregunto, si la manteca unta, diré en mi pueblo, ¿qué pasa con la falta de reclamación de filiación por parte de la madre? ¿Por qué le doy daño en contra del padre que sabiendo que era padre no lo reconoció y no le doy daño? Posible reclamarle el daño a la madre por el hijo cuando la madre sabía quién era el padre y no accionó legitimada por el ejercicio de responsabilidad parental para determinar la filiación de su hijo. ¿Se entiende la pregunta? ¿O ya están tan muertos que no? Bien, me parece que volvemos a fallar en el principio de igualdad y no discriminación. Yo sé que las mujeres tienen más derechos que nosotros, ya lo sé. Hoy lo menos es ser hombre y hetero, ya lo sé. Y si no, después discutimos, tenemos un montón. Pero digo, vuelvo a plantear para los abogados, bueno, planteemos por qué no ejercer el derecho de daño en contra de la madre que, sabiendo quién es el padre de su hijo, no acciona en ejercicio de responsabilidad parental para determinar su origen. Y sí el daño al padre que, sabiendo que era un hijo, no lo reconoció. ¿Sí? Listo. A ver, viene todo lo que me faltaba todavía. ¿Quedó claro, no? Ana Doris Canter, que ha venido, compañera de aquellas épocas, y me ha venido a escuchar porque vive en Bariloche. El lenguaje para los comunicadores sociales tiene una importancia fundamental y para todos los órdenes de la vida tiene una importancia fundamental, y en esto se fijó el código. El código dijo, el lenguaje no es neutro. No es lo mismo decirle a esto de una forma que decirle de otra manera. Ha sido muy claro. En los fundamentos han sido muy claros en decir, a esta institución la vamos a tapar de esta forma, a esta otra la vamos a tapar de otra forma. Y en materia de responsabilidad parental hay varios cambios importantes. Primero, ya no vamos a hablar de menores, como hablábamos antes, que en este sentido menores nos retrotrae a la vieja norma del patronato, en el cual el Estado, con respecto a determinados niños, era el patrón que decía, vos haces esto y lo llevas acá y lo pones acá, para pasar a hablar de niños, niñas y adolescentes en este nuevo paradigma de protección. No vamos a hablar más de tenencia ni de guarda, sobre todo de tenencia, porque lo que se tiene es una cosa, es un elemento de los derechos reales, la tenencia, y no una institución del derecho de familia, sino que vamos a hablar del cuidado personal.
No vamos a hablar de régimen de visita porque es más propio hablar del adecuado régimen vincular o comunicacional. El código lo llama comunicacional, no vincular. Pero hablar de vincular no es desacertado. Y por último, no vamos a hablar más de patria potestad, vamos a sacar esa idea de patria potestad, que ya con el debate de la 23.264 del 85 ya se dio a decir de otra forma, porque la institución no es la potestad del padre, sino que es otra cosa, como vamos a ver ahora. Justamente en fundamentos del código dice el vocablo adoptado responsabilidad implica el ejercicio de una función. Esa función que es subrayada en cabeza de ambos progenitores, que se manifiesta en ese conjunto de facultades y deberes destinados primordialmente a satisfacer ese interés superior del niño o adolescente en cabeza de ambos padres, tal como lo establece la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, eso claramente dice, le llamamos así de esta forma. Hay una socióloga, una filósofa norteamericana que ya falleció, que se llama Susan Sontag, que ella dice, las palabras son como las flechas que se clavan sobre la áspera piel de la realidad. Y justamente seguir llamando patria potestad a esta institución es clavarse con la realidad de lo que no es y de lo que no queremos que sea la institución. Claramente. Bueno, el concepto, y yo a diferencia de Girao, no voy a referirme más a las normas, y voy a ir analizando algunas de estas normas y las consecuencias que cada una de estas normas tiene. El 638 lo define muy parecido a la noción que existía hasta el 1 de agosto. Vamos a ver en qué cambia. El 638 dice la responsabilidad parental, o sea, primero cambia el nombre, decía la patria potestad. Es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores, así decía padres, sobre la persona y bienes del hijo para su protección, desarrollo, que es la palabra que agrega, y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Para llegar a esto tuvo que pasar mucho tiempo. Fíjense, la noción del código de deberes de lo que era la institución. Fíjense, el conjunto de los derechos que las leyes conceden a los padres, léase varones, desde la concepción de los hijos legítimos, en la persona y bienes de dichos hijos mientras sean menores de edad y no estén emancipados. Los que nos discutían el código cuando lo estábamos tratando, cuando salió a discutirse provincia por provincia, nos decían, volvamos al código de deberes. ¿A esto querían volver? ¿A esto se quería volver en responsabilidad parental? Pregunta. Por eso, para mí, no. Esto fue cambiado, esto empieza a cambiar a principios del siglo XX, ya la 10.903 habla ya, le pone al lado de los derechos, le pone las obligaciones. Tampoco, bueno, recién en la 23.264, que lo define de una forma muy similar a lo que definimos hoy, simplemente cambiando alguna terminología y la nueva noción le agrega la noción de formación. En esa formación, dice, estos chiquitos que se encuentran ahí, dice, ¿qué son los padres? Se preguntan, y allí aparece que hablan la escuela, refuerzo, inglés, seno, dormitorio, y eso que se asoma entre las actividades extraescolares y la hora de la cena. Creemos, dice, ¿has hecho los deberes? Le preguntan desde atrás. Creo que, esos deberes de los padres, esas obligaciones, esas responsabilidades de los padres, deben aunarse con una serie de otras cuestiones para evitar que solamente sea eso. Entonces, la norma que estudiamos es enunciativa de tres cuestiones. Primero, ¿cuál es el contenido que debe tener la responsabilidad parental? En segundo lugar, ¿cuál es el fin que se propone la responsabilidad parental? Y por último, la extensión, hasta dónde se extiende esta institución. Entonces, la responsabilidad parental es para la protección y formación integral del hijo. Marca los fines. Ese es el fin de la institución. Luego, el contenido, que se anteponen siempre los deberes a los derechos de los progenitores. Y por último, ¿hasta cuándo? El finiquito, hasta la mayoría de edad o los casos excepcionales de emancipación que son permitidos en el código. Muchas veces, en este camino de formación... A ver, no me cae nada, no sé si es uso, ¿no? No usa, bueno.
camino de formación, de anteponer los deberes. A veces nos equivocamos los padres, si no miran a ese señor que va a ver al hijo a la cárcel y le dice, ay, no sé en qué me he equivocado con vos, y le dice el que está al lado, le dice, soy yo, papá, acá estoy, le dice. Entonces, resumiendo, podemos decir que esta nueva mirada en el Código Civil y Comercial importa primero una nueva designación, luego agregar la idea de desarrollo, la idea junto a la protección y formación integral, y mientras sea menor de edad y no sea de emancipar. A reducir, seguido, el Código hace lo que hace en varias instituciones del derecho familiar, lo hace en la adopción, lo hace en la tutela, y dice, estos son los principios en los que se va a regir, sobre los que se va a regir la institución. Esto es raro, no estaba en el código. En el código que se nos va, sí había algunas definiciones y había generosas discusiones de obra, de todos esos doctrinarios a principios del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, y decir, ¿corresponde poner una definición o no? Ahí está la que el código dice, vamos a poner definiciones cuando haga falta, y vamos a poner principios. ¿Y qué son estos principios? Son pautas hermenéuticas para interpretar la institución cuando las normas de la institución no nos sirvan para resolver la cuestión que se trae a resolver. Entonces, sí trae estas pautas hermenéuticas. ¿Cuáles son? Son algunas de las recreaciones de los principios transnacionales que ya estaban contenidos en la Convención. Y nos dice claramente, primero, interés superior del niño. Ya veremos de qué se trata. La autonomía progresiva y el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Lo dice claramente en el artículo 639. Esa es transcripción tal cual el artículo 639. Entonces, ¿qué se hace acá? Se están resumiendo mínimamente sus principios de los tratados internacionales en un artículo y en 3 incisos de un artículo diciendo cómo vamos a interpretar todo el sistema. Los ejes centrales van a ser entonces, primero, el interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior del niño? ¡Oh! Yo, seguramente, cuando viene necesitado plantearme una cuestión en el juzgado, para él, el interés superior del señor es que se haga lugar a lo que el cliente de él, que es el padre, no la madre, entiende. La doctora acá, Marcela, es Fernanda, disculpa. Fernanda viene de la otra partida y le dice, no, el interés superior es esto otro. Y yo, como juez, digo, no, el interés superior es esto otro. No saben la mía. Nunca. En ese camino, y esa fórmula abierta que tenía las viejas normas hasta el 2006, cualquiera interpretaba el interés superior del niño como si le encojaba. Yo, el juez del lado, el de la Cámara, del TSJ, la Corte Suprema, cada uno iba interpretando ese interés con distintos parámetros. Por suerte vino la ley 26061 a decirnos, no molesta, el interés superior al niño debe interpretarse en base a las pautas del artículo 13 de la 26061, que son todas creadas acá. Entonces, volvemos a esa lectura sistemática de las normas y para ver lo que es interés superior del niño nos vamos a todo el código y nos vamos a la 26061 y nos vamos a la convención. Y este principio de interés superior va a funcionar como una garantía que acota el margen discrecional de quien debe decidir la cuestión. El segundo de los principios es la autonomía progresiva del hijo, de dejar de lado ese esquema de capacidad e incapacidad viejo que había pensado Vélez y que era muy cómodo para los jueces, porque el juez decía, si tenés 18 años podés hacer, si no tenés 18 años no podés hacer, si tenés 14, el viejo sistema podías hacer. Y ahora nos dicen, no, van a tener que trabajar un poquito más ustedes, porque van a tener que ver en cada acto de la vida si ese chico tiene la capacidad y la madurez suficiente para realizarlo bajo ciertos parámetros, capacidad progresiva. Como decía Aida, dice, porque si no en el sistema rígido de la capacidad era tan irreal. Dice, yo me acostaba el día que tenía 17 años en 364 días, me acostaba en 365 días, me dormía y la mañana siguiente veía la helada de la capacidad, me daba esa noche, me investía de capacidad y de ser un incapaz una noche me levantaba siendo capaz la mañana. Fíjense,
esto es más difícil para nosotros. Para nosotros nos puede ser, es mucho más difícil esto. Porque vamos a tener que ir a ver en cada caso concreto si ese joven, si ese niño está habilitado, si tiene posibilidad de realizar el acto jurídico que pretende realizar. Y por último, el derecho a ser oído y que su opinión se tenga en cuenta según su edad y grado de madurez, que es una consecuencia del otro, y vamos a volver en un momento sobre eso. Bueno. En ese camino, estos son en definitiva los principios ampliados, no solamente los tres, sino que acá yo los amplío con algunos que son los principios de igualdad ante la ley, de igualdad de responsabilidades, que surgen también de los tratados internacionales que deben ser leídos conjuntamente con el que acabamos de ver. Y ahí en esto de ser padres o ser madres, cuando está nuevamente Mafalda, el Guille le dice a Mafalda, ahí viene un tipo a buscarla a mamá, creo. Dice, buenas tardes, ¿está tu mamá? Depende, ¿cuál de ellas? Dice, ¿cómo? ¿Cuál de ellas? ¿Cuántas mamás tenés vos? Dice, una la que adoro con todo el alma, otra que me persigue con sus ojos, otra que me protege, otra que me pega cada grito, otra que es feliz en su hogar, otra que vive esclava de la casa, otra que dice, ¿quién era Mafalda? Le pregunta la madre. Dice, alguien que se creyó que la madre era una sola. Bueno, otra novedad del código importante. Otra novedad importante. ¿Cuáles son las figuras legales derivadas de la responsabilidad parental? Crea una nueva forma de mirar la responsabilidad parental. Dice, la responsabilidad parental va a tener una serie de figuras legales desde las que hay que mirarla y explicarla. Primero, la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental. Existente hasta el 31 de agosto, pero modificada en su contenido. Segundo, el cuidado personal del hijo por los progenitores. O sea, se saca la idea de tenencia y se habla de cuidado personal con un contenido sustancialmente diferente de lo que era la vieja tenencia. Y por último, la guarda otorgada por el juez a un tercero. Pese a que esa palabra tercero, cuando veamos las normas que la regulan, tiene que entenderse un pariente, no un tercero. Entonces, estas son las tres figuras o las proyecciones, como yo pongo hacia abajo, las proyecciones de la responsabilidad parental. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental. La titularidad, no hay cambios casi. ¿Qué es lo que es la titularidad? Es ese conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres en relación a su hijo que se adquiere con la filiación, con lo que dijo Elvira ahora. Queda emplazado en el estado de hijo, los padres titularizan la responsabilidad parental. Y el segundo, el ejercicio de la responsabilidad parental, hace a una derivación de la titularidad. Es la actuación en la cotidianeidad de los derechos, deberes que tienen, derechos que tienen los progenitores por ser titulares de la responsabilidad parental. Y acá vamos a ver cómo hay cambios en materia de ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Cuántas veces puede llegar así, no? En el ejercicio de la responsabilidad parental hay que distinguir dos cuestiones. ¿Cómo se distinguían hasta el 31 de julio? Actos de la vida cotidiana, o sea, mandarlo al hijo de violín, como la mandaba a la Agostina, yo lo mando Felipe a guitarra, o los actos trascendentes, entre los cuales ya veremos, por ejemplo, salir de la religión. ¿Cuál es el gran cambio aquí? Primero, que tanto en la convivencia de los progenitores como en el cese de la convivencia de los progenitores, el ejercicio corresponde a ambos. Cambio trascendente, fundamental, muy importante. Salvo que por voluntad de los progenitores o por decisión judicial en interés del hijo, se atribuye el ejercicio a uno solo de los progenitores. Este cambio central. Hasta ahora, quien tenía la tenencia en el caso del cese de la convivencia era quien aparte tenía el ejercicio de la responsabilidad parental. Generalmente la madre, porque en el 90% de los casos era la madre la que se haría bajo el cuidado personal, la que llamábamos la tenencia, o nos habíamos jornado, llamábamos guarda en los últimos fallos, era quien ejercía. Ese cambio. Chao.
Chao, chao a las decisiones unilaterales sobre la vida del hijo. Cambio central para remarcar. Solamente va a ser un ejercicio unilateral cuando haya la muerte de una progenitoria, obvio. Cuando el reconocimiento unilateral, cuando hay un solo padre o madre reconociente, o eventualmente cuando el reconocimiento es por las acciones de filiación que contaba Nicolás y queda emplazado por una sentencia judicial, así como un castigo a ese padre, queda excluido del ejercicio, salvo, pero esto no es definitivo, salvo que el interés del hijo sea mejor atribuírsela de manera conjunta. Entonces, ejercicio unilateral marca la excepción a la regla. Entonces, volvamos a la cotidianeidad de esto. En el ejercicio de la responsabilidad parental, los actos cotidianos, se presume que lo que hace un progenitor cuenta con el consentimiento del otro, salvo que expresamente diga que no. Y en cambio, para los actos trascendentes, allí sí se va a exigir, como era el 264 cuarta, el consentimiento de ambos progenitores. Y en todos los casos, igual que en el sitio de acción juez, si uno no lo presta, vamos al juez a que venga a suplir esa voluntad que no ha sido prestada, con una gran novedad. Si se trata de un hijo adolescente, o sea, mayor de 13 años, el hijo debe prestar también el consentimiento. Importante. Nuevamente, usted es juez, ¿no? Sí. Nuevamente, los jueces, con una función más, que la acepto y me gusta ver a este chico que venga y diga, sí, yo consiento, yo el primer fallo que saqué con el nuevo código, el lunes 3 de agosto, fue una niña que había escuchado el jueves la había escuchado, sabiendo que tenía que guardar una autorización para salir del país, lo había escuchado el juez, yo sabía porque el fallo iba a salir el 3 o el 4 de agosto, por los tiempos, la llamé previamente para escucharla porque cuando fuera a salir el fallo sabía que ya tendría que haber contado con el consentimiento de la propia adolescente. Bueno, ¿cuáles son los actos trascendentes? Muy similares a los anteriores. Hay algún cambio en esto, que estar en juicio en caso de que no pueda estar por sí mismo, y al último, la otra novedad es el consentimiento expreso de los hijos adolescentes. Todos los actos son los similares. Y se saca de acá lo que antes estaba en el 264, que era disponer de los bienes de los hijos, porque la disposición se va al fondo del título cuando habla de la administración de los bienes de los hijos. No lo pone acá porque lo pone en otra parte. No es que no se necesita el consentimiento de ambos, porque se necesita eso, más la autorización del juez. Ante desacuerdo, ¿qué pasa con esto de desacuerdo reiterado? Volvamos al sistema principal. Ante desacuerdo reiterado, cualquiera puede acudir al juez a decirle, bueno, a mí no me sirve porque ante todas las cuestiones estamos peleándonos. Entonces puede acudirse al juez y dice, por el procedimiento más breve que la ley local prevea, puede ser un proceso monitorio, si ustedes lo tienen, puede ser un proceso, no sé si cautelar, solamente escuchen, pero cada ley resolverá de cómo, qué vamos a hacer. Y algo que puede hacer es decir, yo a vos, progenitora, te atribuyo tales cuestiones derivadas del ejercicio. El progenitor B, tales otras, o todas a uno o todas al otro. Verán, pues, qué es lo más interesante para ese caso especial. Lo importante es que esto no es forever, no es para siempre. Esto tiene que tener un plazo de duración, porque se pretende justamente todo, que siempre vuelva a esta cotidianidad, esta forma de ejercicio de la responsabilidad, y el plazo máximo es de 2 años. Y siempre, como este código hace, como hacen muchos códigos procesales, se prevé el auxilio de equipos interdisciplinarios para que esto pueda solucionarse desde un conocimiento que nosotros los jueces, por ser abogados, no tenemos. El cuidado personal del hijo por parte de los progenitores. Esta es la segunda figura, ¿se acuerdan? Dejamos ejercicio y titularidad y nos vamos a la segunda figura. Que acá solamente vemos esta firmita porque acá remite a otro capítulo se remite a otro capítulo del mismo libro. Acá simplemente la nombramos para hablar de esta otra figura, que es la guarda otorgada por el juez
juez a un tercero. Entonces, esa es la tercera figura, que es, algunos le llaman la delegación del ejercicio, otros le llaman el otorgamiento de la guarda por el juez a un tercero, que son dos figuras. Fíjense, delegación de la guarda. Y hablamos de un pariente. No debemos, porque esto también es uno de los cambios que se observaron en el tratamiento en Senado. No, esto fue en el último tratamiento, en diputados. Nosotros, la primera revisión fue otorgar la guarda a un tercero, o delegación de la guarda a un tercero, y por iniciativa de Marta Graham en diputados, se cambia tercero por pariente. O sea, estas dos figuras solamente se pueden realizar en favor de una persona que sea pariente, en los sentidos de parentesco del Código Civil y Comercial, como está delineado el parentesco. Vamos a ver cuál es cada una de ellas. Primero, la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. El artículo 643. ¿Qué dice? En interés del hijo y por razón suficientemente justificada, los progenitores pueden permitir que el ejercicio de la responsabilidad sea otorgado a un pariente. El acuerdo tiene que ser homologado por el juez, debiendo nuevamente, colegas, oírse al hijo para poder homologar ese acuerdo. El plazo máximo, fíjense, con el plazo máximo, 1 año, prorrogable por otro tiempo igual. Y los progenitores, más allá de que deleguen, conservan la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental y la posibilidad de supervisar la crianza que está haciendo el tercero. ¿Qué viene a hacer esto? Esto observamos que viene a suplir una carencia normativa. ¿Qué hacíamos hasta ahora? Cuando venían ahora, decíamos, le damos la guarda a un tercero. Y esa guarda que dábamos a los terceros ahora, hasta el 31, no estaba ninguna norma. No se basa, inventábamos figuras. Acá puso un límite, que esa delegación sea temporal y a un pariente. Yo creo que cuando nos modifican esto en el trámite legislativo se equivocan. Yo creo que era hábil muchos terceros que a veces la madrina del chico, la vecina, que nos conoce mucho a veces. Lo que pasa es que creo que ha habido mucho miedo que a través de estas figuras se saltee la prohibición de entrega directa de la adopción. Creo que fue eso lo que llevó a limitar. La otra figura, que en realidad ya no son los progenitores que dicen venimos, te dejemos que crían a nuestro hijo durante 1 o 2 años y que es homologado judicialmente, tiene una sentencia judicial, que son el requisito para que se dé es cuando el juez, en casos de gravedad, decide provisoriamente, temporalmente, es decir, por ahora no puede estar bajo el cuidado de los que tienen el cuidado personal, el ejercicio y la titularidad, y se le da a un pariente por un periodo también de un año, no pudiendo superar ese otro periodo igual que en el otro caso. Y ven, y acá pone algo que no pone en la otra norma. La otra norma, no quedan dudas de qué va a pasar pasado esos 2 años si los progenitores no se quieren volver a hacer cargo de ese cuidado de ese niño. En la otra norma no lo dice. En esta sí lo dice. Vencido ese plazo, el juez dice deberá resolver la situación del niño o adolescente mediante otras figuras que se regulen desde el código. La tutela, la guarda preadoptiva, la adopción, verá el juez. Con todas las otras elenco de figuras, ¿qué hacemos con la situación jurídica de este niño en relación o a esa familia con la que está provisoriamente o en otro grupo familiar? Sí, son 2 figuras que creo que nos va a todos, nos va a costar entenderlas y aplicarlas, creo, porque estas figuras, cuando usábamos la guarda, dábamos una solución temporaria, no definitiva, pero por más tiempo, a determinadas situaciones que se presentan en la vida que ustedes habrán visto, en sus estudios, en tribunales, habrán visto. Yo creo que en esto se quedó corto el profe, creo. Como dijo Tirado, no lo venimos a criticar porque es un código que apoyo totalmente. Por más que en las votaciones que hacíamos, algunas de las cuestiones salieron distintas de las que yo pensaba que la ley salía. Pero creo que es un código para poder. Pero en esto creo que
va a generar a lo mejor algún tipo de dificultades. Los deberes de los progenitores están dados en el 646, no se los voy a leer, pero esos deberes de los progenitores que surgen claramente en el código que se va, tampoco no había una norma que dijera estos son los deberes. Acá empieza a decirlo: cuidar al hijo, convivir con él, considerar las necesidades, una serie de cuestiones que no hacen más que condensar todos los principios nacionales de los que venimos hablando en una sola norma, que es una norma, por supuesto, que no es taxativa, es una norma meramente ejemplificativa de lo que deben ser los deberes de los progenitores en relación a su hija. Y aparte una enumeración que yo creo que es bastante clara, porque da una serie de supuestos, si ustedes la leen luego, se van a fijar que una serie de supuestos que hacen a distintos aspectos de la vida de los hijos. Y esta norma se correlaciona con otra norma que es la eliminación del poder de corrección. ¿Se acuerdan que este fue uno de los títulos del diario, allá por el 2012, cuando se presentó el código? Que decían chao al chirlo, decía La Nación, el futuro así, adiós al chirlo. Como cuando voy a la cancha. Entonces, se correlaciona. No más deber de corrección. Eso, yo me acuerdo que esto fue uno de los más publicitados en materia de responsabilidad parental a nivel de público general. Y a veces esos deberes de corrección, esos deberes de los padres, se hacen difíciles de ver. Fíjense, tengo un problema. En la escuela a Pablito le enseñaron que mamá es aquella que lo educa, que lo entretiene, que pasa todo el día con él. ¿Y cuál es el problema? Y la abraza a esa computadora, que yo no creo que tenga esa computadora ese chico, porque ahora todos tienen las tablets, las Xbox. Bueno, empezamos a ver esta otra figura: los deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos. ¿Qué hay que distinguir? Y es difícil la distinción, y se confunden las dos cuestiones. Y por ahí la línea divisoria no es tan fácil de ver. Pero no importa eso, no importa. Pero hay que distinguirlo entre lo que es el ejercicio de la responsabilidad parental y el cuidado personal del hijo. El cuidado personal es esta segunda figura derivada de la responsabilidad parental que atañe a los actos de la vida cotidiana, a la convivencia, al desarrollo de una serie de actos de la vida diaria de los hijos. Y este es otro de los grandes cambios. Todos, o muchos, de los que yo escuchaba antes de la aprobación del código, venían diciendo: ahora tenemos la tendencia compartida. La tendencia compartida, todo eso. Y no es eso. Es más profundo el cambio y distinto el cambio. Y hay que empezar a verlo, y empezar a acostumbrarnos a lo que es la norma. Primero, ya no es tendencia, por supuesto, como dijimos, sino hablamos de cuidado personal. Y el cuidado personal, la regla general es que se atribuye a ambos el cuidado personal. Pero vamos a ver de qué se trata esto. Y solamente en cuestiones excepcionales, en situaciones de excepción, el cuidado personal va a ser unilateral, a uno solo de ellos. Convivan o no convivan. Pero ese cuidado personal tiene dos formas o dos modalidades, como dice el código. Dice, por una parte tenemos el alternado y por otra parte el indistinto. Vamos a ver, es un trabalengua. Cuesta entenderlo cuando uno lo lee por primera vez. Y hay que sentarse y releerlo para entenderlo. Entonces dice, el régimen de cuidado personal compartido tiene dos modalidades. El alternado es en el que el hijo vive en un tiempo, en casa de cada uno de los progenitores. Vive de lunes a miércoles con uno, de miércoles a domingo con otro, o la semana primera del mes con uno, la semana segunda del mes. Esos tiempos similares con cada uno. En cambio, el indistinto dice, el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de sus padres, pero ambos comparten las decisiones y realizan las labores. Este indistinto, que lo hago dar vuelta porque es el que el Código Civil y Comercial privilegia, en la cotidianeidad es similar a lo que tenemos. No cambia mucho, no cambia la convivencia. Vive principalmente en un domicilio
y con el otro tiene una serie de cuestiones que hacen ir a martes y jueves, sería igual, pero que ves ahora, ir a martes y jueves, fin de semana de por medio, veremos cómo se alterna ese cuidado. Pero lo que significa que el cuidado personal, las decisiones de la vida de hijos deben ser tomadas por dos. Las decisiones, los actos trascendentes y los actos no trascendentes. Entonces, si bien este es el cambio, a ver, nuevamente, este es el cambio no hace a cuántos días va a vivir con uno y cuántos días va a vivir con el otro. No hace eso el cambio, hace las decisiones. Ya no hay un padre dueño o una madre o un padre dueño del hijo en todas las cuestiones que muchas veces se hacían dueños. Y eran dueños porque la palabra de tenencia en muchos casos era perfectamente aplicada, porque los hijos eran un objeto de uno de ellos. Eso es lo que se quiere cambiar. Ese es el cambio central, ese es el cambio de cultura para todos. La excepción es el cuidado unilateral, pero solamente se lo atribuyo, pero no significa tampoco que el cuidado unilateral importe que se borre al otro progenitor, sino que también, nuevamente, incluso en este cuidado unilateral, está el derecho a la debida comunicación y a colaborar en los actos de la vida del hijo. Y surge como correlación el deber de informar. Yo de repente hay un tema que a Nicolás Vitrauro le preocupa mucho, que comparto la preocupación con él, que es, por ejemplo, y que está pasando mucho, está pasando muchísimo, y creo que es un tema que hay que profundizar. ¿Qué pasa cuando de repente vive acá en Bariloche Juan y María? Vamos a ver un matrimonio de los tradicionales, de los, digamos, heterosexuales tradicionales, que han tenido un hijo o dos, y de repente Juan o María están separados, ¿no? No importa, uno agarra el tipo y se va a vivir a Córdoba, a hacer 1.400, 1.900 kilómetros. Sí, el centro de Córdoba. Tenía la guarda, la madre tenía otorgada la guarda, era de Córdoba, lo conoció a Juan cuando vino, lo conoció el cerebro esa noche, se enamoraron, cuando vino él era de acá, se quedaron acá, cuando se separaron, lograron ¿Usted fue de familia? No. ¿Hay alguien que fue de familia aquí? Doctora, ¿tu nombre? Mano de Marcela, homologó un acuerdo de guarda, el viejo acuerdo de guarda, y de repente, a los 5 días, a los 10 días, al mes y medio, o el tiempo que sea, la señora que tiene todos los parientes en Córdoba, sube a los chicos en el avión directo, que por suerte hay a Córdoba, se los lleva a Córdoba, sin que el otro progenitor sepa. Eso es un problema que se va a solucionar con esta norma. Yo creo, como juez, no, porque ahora los jueces, yo soy un defensor a rajatabla del centro de vida. Porque el artículo 3, inciso F de la 26061 es claro en eso. ¿Qué pasa? Había distinto que decir, no, quien tiene la guarda hace lo que quiera, decían algunos todavía seguían sosteniendo. Otros empezamos a pensar hace unos años, decir, no, vos para sacar al hijo del centro de vida, que te trae como consecuencia no solamente llevarlo a Córdoba, sino alejarlo de su otro progenitor, de sus amigos, de su colegio, etc. Tiene que ser una solución consensuada. Y no se puede cambiar, no solamente el centro de vida, sino la competencia. Se cambian dos cosas ahí. Entonces, los jueces receptores, si a mí me llega a Córdoba, yo le voy a decir, no, para de discutirlo con Marcela. Porque fue la jueza del lugar donde residió el hijo. Hay que discutirlo con el Superior Tribunal de Justicia. También, bueno, es un tema. Nosotros en Córdoba, no nosotros, algunos de los jueces en Córdoba tenemos la visión, y yo cuando viene un progenitor o una progenitora a decirme se lo están por sacar del centro de vida, yo como un cerco jurídico, un cerco legal, digo, prohíbo la salida del chico de Córdoba hasta que no escuche las partes y dirima la cuestión. Esta es una cuestión
población que tiene que ser dirimida por el juez. Y esto que hacía en base a normas que traía de la convención, lo hacía forzada la interpretación. Era una interpretación que era forzada. Y que hoy yo creo que con estos 3 artículos, todos estos artículos, hacen que ya no pueda uno tomar el chico, captarlo y llevarlo, sino que es una decisión por el deber de informar, por el deber del cuidado personal compartido como regla, hace que esta decisión trascendente, por más que, como critica Giraudo, a los autores del código no lo pusieron como esto trascendente, que lo critica muy profundamente esto, pese que ahora me pegó un fallo en el que él sentaba a alguien que se quiere sacar el chico del centro de vida. La importancia de los abogados. Pero profundamente esto hace a un acto trascendente de la vida del hijo, un acto importante que va a cambiar todo su mundo y debe ser decidido por el deber de informar incluye esto, porque sacarlo del centro de vida no puede ser realizado sin informar al otro previamente. Bueno, seguimos porque si no... Luego, acabamos. ¿Qué pasa cuándo y cuáles son las pautas para la atribución unipersonal del cuidado personal? Veíamos que esta era la excepción. Y el código da una serie de pautas para decir esto debe tener en consideración el juez, la jueza, al momento de resolver la atribución del cuidado personal. Y acá, ¿qué se hace aquí? Se resalta lo que veníamos diciendo desde un tiempo. Primero, fíjense, punto A, inciso A del artículo. Y yo creo que se lo pone como el más importante del primero. Dice, la prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular con el otro. Ojo con los progenitores, que cada vez que el progenitor no es conveniente lo va a buscar, justo está enfermo, se lo lleva, justo tenía jote, justo tenía baje, justo tenía inglés, no está, lo esconde. Esto que importó ya varios fallos de la jurisprudencia diciendo era un criterio para cambiar la guarda de que estábamos diciendo ahora parece como norma concreta. Antes lo interpretábamos. Ahora, primer inciso para otorgar el cuidado unipersonal. Segundo, la edad del hijo, la opinión del hijo, obvio. Nos vamos a las pautas generales de interpretación y el mantenimiento de la situación existente y respecto del centro de vida del hijo. Fíjense, una serie de pautas que el juez tendrá que ir modulando, mirando en cada caso especial y con cada uno de los ingredientes que ya tiene. Bueno, ahora, si anticipó algo de esto, pero lo voy a repetir, es la obligación de prestar alimentos. Otra de las consecuencias de los deberes, uno de los deberes más fuertes, derivados de la responsabilidad parental y que más trabajo nos genera a todos. Principalmente, ¿cuál es el trabajo más abundante de los abogados que hacen familia? Peticiones de prestaciones alimentarias, uno de los más corrientes, más comunes. ¿Y cuántos pasos tenés, Marcela, por semana? Muchísimas. Yo también. Entonces, la obligación de prestar alimentos, como en el código anterior, no cambia nada, porque esto ya había cambiado en el año 85, cuando el único obligado era el varón. Las pautas igualitarias del 85, los obligados son ambos. Tiene obligación, dice ambos progenitores tienen esa obligación. Y al igual que pasó con la ley 659, la de mayoría de edad que bajó de 21 a 18, pero extendió más allá de la mayoría de edad la obligación alimentaria. Esa obligación alimentaria, fíjense, es casi una incongruencia del sistema desde mi punto de vista, pero es válida la incongruencia por varias razones. O sea, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, pero la prestación alimentaria con los mismos alcances, con los mismos fundamentos, salvo con una pequeña diferencia que ya veremos, se extiende hasta los 21 años. Seguimos aquí, bueno, el contenido de la obligación alimentaria es muy parecido al contenido que
venimos trabajando hasta ahora. No hay grandes cambios, salvo incorporar los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Y pueden ser prestaciones en especie, monetarias, depende de la forma en que las partes hayan convenido o el juez haya resuelto. A mí como juez no me gusta homologar prestaciones alimentarias que no sean claramente cuantificables, porque si no después tenemos mucho problema para la ejecución. No cumplió la dietética, pero no tenía una, que tenía que pasar tantos kilos de carne por mes. Y no lo cumplía. Cuando vino a ejecutar, el abogado fue muy bueno, fue muy buena la abogada que lo presentó, porque dijo, era tantos kilos de carne, lo cuantificó, trajo precios de 3 supermercados de Córdoba, trajo precios de 4 cortes de carne, hizo la media de todo y sobre eso hizo la planilla. Pero fíjense lo difícil, por eso prefiero prestaciones claras, fácilmente ejecutables, porque el problema no es el deseo de que se cumpla, es cuando no se cumple la prestación. Otro tema muy importante y que también había generado fallos unánimes en todo el país, pero es importante clarificar, voy a decir que las tareas cotidianas que realiza quien convive con el hijo tienen un valor económico. Entonces, si yo tengo una persona que se encarga principalmente del cuidado, yo no voy a poder exigir a esa que sea la misma, si yo en igualdad de condiciones económicas, que pague lo mismo que el que no convive, porque esta persona tiene restringido a lo mejor la posibilidad de más trabajo, de más capacitaciones que quien no convive. Entonces se le da un valor económico al cuidado personal. Esto lo habían dicho muchos fallos y lo clarifican. Otra de las novedades importantes en materia alimentaria es el progenitor que no cumple la obligación puede ser demandado por el otro progenitor, que era lo que sucedía hasta ahora, siempre. Y acá vienen las novedades. Primero, el hijo con grado de madurez suficiente con asistencia letrada, se va el hijo de 10 años, no dice el adolescente, no dice el mayor de 13, dice el hijo con edad y grado de madurez suficiente. O sea, el juez verá si un chico de 10 años puede iniciar, tener la legitimación activa para iniciar por sí mismo su reclamo alimentario. Y otra gran novedad, dice subsidiariamente cualquiera de los parientes, viene la abuela, viene el tío, viene el abuelo, viene un hermano a reclamarlo, o el Ministerio Público, quien cumple las funciones de lo que hoy llamamos, vos no te gusta, no se llama, representante complementario, el que antes decíamos representante promiscuo, puede también pedirlo, si el progenitor conviviente no lo pide. Fíjense, ¿hay acá representantes complementarios? Sí. Sí. Usted lo va a poder pedir. A mí ya uno me lo pidió. De hecho lo hice antes. ¿Cómo? De hecho lo hice antes de la transmisión. Bien, muy bien. Pero ahora se lo legitima claramente. Antes le podían cuestionar su legitimación. Sí. Bueno, otra. Se clarifica esto, se ratifica los alimentos, como dijimos, del mayor de edad y se incorpora una nueva figura que también había sido objeto de resoluciones judiciales. Las dos situaciones, entonces, el hijo mayor de edad, entre 18 y 21 años, y continúa con la misma prestación alimentaria que venía desde antes. La misma. Ya veremos cómo podrá el progenitor obligado desobligarse. O el hijo, y esta es la novedad no jurisprudencial, porque ya algunos jueces la habían resuelto, sino legislativa. El hijo mayor de 21 años y hasta los 25 años que se capacita en una profesión o un oficio. Existe una obligación alimentaria hacia él. No sé qué pasó. Ahí está. Bueno. El del 18-21, como les dije, es igual que hoy y solamente se podrá desobligar demostrando que ese hijo cuenta con los recursos suficientes para solventarse. El cambio en esta norma es casi de léxico, porque la norma que se va a decir el hijo podrá probar que no tiene el recurso, que era ridículo, es decir, fue una técnica legislativa mala de esa ley. Acá dice no, se deberá el obligado demostrar que el hijo tiene posibilidades. Y otra de las cuestiones
Esta fue otra de las grandes maestras, y en esto no estoy de acuerdo con ella, la Ceci Grossman, que insistió, se puso pesada la Grossman con esto. Dice, ¿quién puede reclamar esto? Puede reclamar. Yo decía claramente, es mayor de edad, el único que está legitimado para reclamar este alimento es el propio mayor de edad. No estamos con menor de edad que necesita representación. Y la Ceci decía, no, las discusiones fueron eternas, y se incorporó la posibilidad de que estos alimentos, incluso los de hasta 25 años, lo reclame también el progenitor conviviente, hasta los 25 también, en las dos situaciones. Conviviente. Yo hasta ahora no le había dado, yo cuando venían del juzgado a plantearme, no le daba legitimación hasta hace un mes y medio, a partir de un mes y medio, sí le daba. Sé que algunos meses se la daba. Yo entendía que no, porque yo aplicaba las reglas de capacidad. Antes tenía representante necesario y a partir de los 18 ya no lo tenía, por más que tenía derecho alimentario. Iban por dos carriles distintos. Pero Cecilia en eso lo viene diciendo hace 20 años. Y aparte es la maestra. Uno después, pese a que no está de acuerdo, a los maestros hay que escucharlos. Alguna vez lo vamos a entender. Bueno. Y así puede ser que el juez establezca una determinada suma para que sea administrada por el progenitor conviviente, para que pague la luz, el alquiler, la gas, y otra suma para que el hijo administre, para que vaya a la facultad, para que compre los apuntes, para que salga los sábados a la noche, para que vaya a serio, encontrarse con esa chica con ella después de muchos años, se va, o cualquiera de ellas. La otra, los otros alimentos, el hijo mayor de edad que se capacita, este sí hay que demostrar. En el otro no hay que demostrar la necesidad. Acá sí hay que demostrar que el hijo se capacita de forma regular, en una profesión y oficio. Y acá también la legitimación la tiene el hijo o el progenitor conviviente. Y debe acreditarse claramente la viabilidad del pedido. Bueno, los requisitos son esos, tienen una diferencia con eso, los alimentos anteriores. Las nuevas viabilidades alimentarias, de las que un poco habló Nicolás, los alimentos a favor de la mujer embarazada, el 665, y los alimentos durante la tramitación del proceso de filiación. El primero, contra el presunto progenitor, comprueba sumaria de filiación delegada. Yo me pregunto, ¿cuál va a ser esa prueba? Y ahí Marcela va a decir una cosa, a lo mejor, cuál es esa prueba sumaria, y Gabriel va a decir otra, a lo mejor. Creo que veremos hasta dónde le damos legítima posibilidad de prosperar en base a eso. ¿Cuál será la prueba sumaria? Una foto de que eran novios, un testimonio de que eran novios en el momento de la concepción, de que vivían juntos en el momento de la concepción. Posiblemente, bueno. Y los alimentos provisorios a favor del hijo no reconocido, que es de lo que habló Nicolás Giraudo, que también algunos jueces que nos enseñaron, y algunas doctrinas que nos enseñaron antes de que yo sacara ese fallo que habló Nicolás, nos empezaron a enseñar que no podíamos dejar pasar por ahí juicios que eran eternos, a veces porque las chicanas del obligado, del demandado en la filiación se extendían durante 5 años para que una vez en 5 años una Corte Suprema dijera sí, la negativa fue tal cosa, y recién así que surgieron los alimentos. Se empezó a ver, a flexibilizar en los últimos 10 años esto, y hoy es norma la posibilidad de pedir. Esto está, alimentos por nacer. Bueno, el alimento por nacer, ¿quién lo puede pedir? Puede ser la mujer casada, ahí la acreditación sumaria está. Bueno, la persona que está viviendo en la unión está registrada también con la registración de la unión, ahí tendremos los sumarios de la prueba. Si no está inscrita la convivencia, y bueno, mejor trayendo un par de testigos que digan que ellos convivían al momento presunto de la unión intersexual. También podrá ser una mujer separada de hecho. Veremos contra quién. Una divorciada, una soltera, cada una de ellas podrá ser, porque acá siempre la legitimada es una mujer. O un hombre
un hombre, una persona, una mujer de nacimiento que se autopercibió varón y se inscribió como varón y que está inscrita con el nombre de Nicolás Giraudo. Otro, se la devolví, ¿no? Otra de las cuestiones que también deja claro, y era bueno que dejar claro todo esto, porque si no nos obligaban a nosotros que teníamos que resolver a pensar mucho, y las mujeres son tan vagos que no nos gusta pensar. Es lo del cuidado personal compartido y la obligación alimentaria. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ya que le dijeron, ahora que está el cuidado compartido, digamos que no haya más cuota alimentaria? ¿Cuántos han ido a sus estudios a plantear eso? Esto queda claro también que no es así, porque primero, hay que ver si el compartido es modalidad alternada o indistinta. Si fuera alternada, está una semana con cada uno, al doctor Giraudo el miércoles, otra juez, no fui yo, le otorgó a su clienta un cuidado compartido de unos 15 días con cada uno, pero dijo no, el progenitor gana 100.000 pesos y la madre no tiene trabajo, con lo cual fijó una cuota alimentaria por más que está tiempos similares con ambos. ¿Por qué? Por esto, porque el hijo debe tener más o menos un nivel de vida similar en los dos domicilios. Entonces, cuidado personal compartido y obligación alimentaria. Por otra parte, se hace también una sistematización de normas procedimentales y se remite a los alimentos derivados del parentesco. ¿Cómo debemos regular alimentos con el parentesco que sea igual que en el Código Viejo? También en los alimentos derivados del parentesco se daban una serie de pautas que eran aplicables a todos los otros alimentos. Acá pasa lo mismo y hay una norma de remisión. Y hace que dice, por ejemplo, ¿qué trámite tiene que tener? El trámite más breve que la legislación local prevea, el más sumario. Normalmente todos los jueces del país están resolviendo la prestación alimentaria urgente con una cautelar. Casi que es lo más corriente hoy, pero aparte de la cautelar podrá fijarse otro tipo de cuota, que es la definitiva, con otro trámite que siempre tiene que ser el más breve. En Córdoba estamos pifiando porque la norma procesal nos da el trámite más largo para los alimentos. Por eso aplicamos las cautelares para suplir esa deficiencia legislativa. También, ¿qué pasa aquí? Dice la posibilidad de fijar medidas cautelares y algo importante que no existía, como novedad, dice la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenientes. Es una verdadera novedad. Hasta ahora ustedes iban vos, Fernanda, a la doctora Marcela y decían, quiero que me traiga esta cautela porque estoy seguro que va a vender todos los bienes y por más que le fijo la cuota alimentaria, no la va a cumplir porque se va a desposcar de todos sus bienes. No podíamos nosotros, sobre algo que todavía no es una deuda que no existía, no podíamos embargar, no podíamos fijar ninguna cautela. Hoy el código lo permite. Otra cuestión que dicen en esas normas procesales, los efectos de la sentencia. La retroactividad desde el momento de la presentación de la demanda. Hasta ahora lo que estábamos aplicando era desde el momento de la notificación, por aplicación del Código Procesal Civil de la Nación y por lo que decía José. Pero también puede ir más atrás de la interposición de la demanda si ha habido una interpelación prejudicial para el cumplimiento. Pero acá tiene algunos vaivenes. Dice acá, o de la interpelación al obligado por medio fehaciente, siempre que la demanda se presente dentro de los 6 meses. Esto admite distintas lecturas. Primero, ¿cuál es el medio fehaciente? Un telegrama coleccionado, el inicio de un proceso de mediación, que acá hay varios mediadores, en el cual conste que se trabajó el tema de los alimentos. Obvio. O cualquier medio fehaciente. Pero ¿qué pasa si viene? No, dice, le mando el mensajito WhatsApp. Se lo pedí por Facebook. No, medio fehaciente. Medio fehaciente. Y esta norma aparte tiene un plazo de caducidad. Si yo intimé con ese medio
fehaciente y no indiciera de baja dentro de los 6 meses, operó un plazo de caducidad. Que con la caducidad, todos sabemos, finiquitar la posibilidad de exigir ese derecho. Bueno, aquí está. Los recursos, como decía antes, no tienen efecto suspensivo, o sea, debe empezar a cumplirse en ese momento la resolución, tal que fue resuelta, dicha, y no hay que prestar ningún tipo de fianza ni cautela para la persona que empieza a recibir esa prestación alimentaria por ese carácter no repetible de los alimentos. Otra novedad es la repetición. Cuando hay más de uno obligado, sobre todo que se da en el parentesco, no tanto y uno de ellos cumplió toda la prestación, puede repetir contra los otros co-obligados, que no estaba. Esta es otra novedad. Y esto está bueno. Esto está bueno. Medidas para asegurar el cumplimiento. ¿Qué nos mata a los que tenemos que hacer, a los jueces, a los abogados que van a pedir y a los jueces que tenemos que resolver? Que se cumpla lo que hemos resuelto. Sacamos un fallo divino. Le va a ocurrir todos los alimentos, va a tener un régimen de visita precioso, todo, pero no se cumple. Bueno, el código dice, bueno, dentro de lo que se pueden medir, empresas u otras medidas para asegurar el cumplimiento. Las empresas estarían una responsabilidad solidaria de aquellos, por ejemplo, empleadores que tenían que descontarle la prestación alimentaria y depositarla y no lo hizo. Fíjense, responsabilidad solidaria de quien no descontó cuando recibió el oficio del juez para que descontara y no lo hizo. Y en relación a la tasa de interés, que va a ser la más alta del mercado. La más alta, que anda dando vuelta por alto, se va a poder aplicar a las tasas. Y dice después otras medidas. ¿De qué se trata estas otras medidas? Dice, faculta medidas razonables para el efectivo cumplimiento de la prestación ante reiterados incumplimientos. ¿Cuál será? A ver, ¿cuál será una medida razonable para que se cumpla esto? Por ejemplo, mandarlo en Córdoba, mandamos un registro de deudores alimentarios. De nada. Una sola vez me vinieron a pedir que lo levantara porque el señor quería ser candidato concejal de un pueblo del interior y logramos. No. Si se cumplió el cometido una vez, ya está justificado mandar todas las veces que manda. Otra, suspensión. Una persona viene, vengo a pedir que se suspenda la cuota alimentaria, o se baje la cuota, se cese la cuota. No, yo no te la suspendo hasta que no pagues, no cumplas todo. Fíjense, podría ser otra. Aplicación de astrentes. ¿De qué sirve aplicar astrentes si ya no paga? Nos preguntamos, hay que agudizar el ICE. Por ejemplo, en Francia le retiran la licencia de conducir en Francia. Acá en Argentina, que se la saca de un lugar, primero, maneja lo mismo. Maneja lo mismo. Se la saca también, pero es una medida. Prohibición de salir del país, como pasa en Uruguay, Venezuela y Costa Rica. Otro de los fallos que me ganó Duto, como dice, Duto lo sacó al fallo de prohibición de salir del país. Pero, ¿qué pasa? Lo único que había ido más lejos de Córdoba era el arca